Buenas noches. Son las 21:56 del martes 4 de marzo y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Juan Andrés, hay muchos temas que conversar, ¿no? ¿Cómo estás? Eh, Hola, hola, Omar, buenas noches. Estamos con hartos temas. sí. Hartos. No sé si tantos, pero hay a lo menos dos o tres que hay que hincarle el diente, como se decía antes. Sí, fíjate que yo creo que un primer elemento, sin duda, ¿no es cierto?, la noticia del día al interior, en Chile, es, por una parte, el cambio de gabinete, la salida, ¿no es cierto?, de la ministra Toá y lo que eso significa, ¿no es cierto?, de su candidatura presidencial, que eso, bueno, es un tema que es relevante y que está en el centro de la discusión política hoy día, ¿no?, en el contexto en el que se está, con las encuestas que existen y con los elementos que están sobre la mesa. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Yo creo, Omar, que esta definición apresura en un escenario que se veía venir, y es que varias fuerzas políticas de las fuerzas que somos parte del gobierno y otras que no son parte del gobierno, pero que están en el espacio del campo progresista, de izquierda, en fin, van a levantar candidaturas presidenciales. Eso yo creo que ya es un hecho y creo que hay que asumirlo así. Eh, y creo, Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, hace un momento reafirma que ya conocida la situación de Carolina Toá, de su renuncia y que asume Ministerio del Interior Álvaro Elizalde, el Partido Socialista tiene decidido llevar una candidatura presidencial y aclara que Carolina Toá es la candidata del Partido por la Democracia. Por lo tanto, lo que está diciendo es que el Partido Socialista va a tomar una definición y pone un punto, que la candidata presidencial del PPD es Carolina Toá. O sea, no dijo que ella era la candidata del Partido Socialista. Tampoco fue más allá, pero lo explicitó así. También hay varias otras opciones ya explicitadas, los partidos liberal, Vlado Mirosevich, está la candidatura presidencial de Jaime Mulet, Partido Fuerza Regionalista Verde y ¿Mm? Social. Está también la candidatura de Marco Enrique, digo, de este sector. Ujú. Está la candidatura de Eduardo Artés, de este sector. Y hay varias más que probablemente se van a postular. Eh, Y, oye, Juan Andrés, y sí, hay imposible no preguntar, ¿y desde el Partido Comunista en este contexto? es que yo creo que esto apresura algo que en el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile el sábado pasado lo vimos y lo analizamos. Yo creo que la decisión que el Partido Comunista de Chile tiene que adoptar ya más en concreto de levantar una candidatura presidencial es algo que ya toma mucho más sentido, más fuerza, incluso más intensidad, porque creo que lo decía hace ratito el presidente del partido, Lautaro Carmona, porque creo que esto ya va mostrando una cierta radiografía de lo que tenemos, de lo que hay y de qué es lo que vamos a tener que hacer para efectos de generar una correlación y un proceso que permita que haya una candidatura unitaria de nuestro sector, del mundo progresista, del mundo izquierda. Ojo, no solamente de los partidos que respaldamos el actual gobierno, sino que también de fuerzas políticas que no son parte del gobierno. Y yo creo que aquí va a haber que hacer esfuerzos grandes en los próximos días de interacción, porque así como la democracia cristiana dice, o como algunos dicen, con la democracia cristiana harta el Partido Comunista, bueno, pero aquí hay fuerzas que nosotros decimos la democracia cristiana, por cierto, pero aquí hay fuerzas como el Partido Popular,
como el Partido de Igualdad, como los partidos verdes, como los ecologistas. Aquí hay una expresión importante cuya figura más emblemática es Fabiola Campillay. Marco Enrique, lo decíamos recién. Es decir, yo creo que no hacer ese esfuerzo me parece del todo, en este escenario, con una derecha y con sus expresiones creciendo, porque siguen creciendo, y con candidaturas presidenciales que están arriba. O sea, Matei podrán decir que está estancada, podrán decir un montón de cosas, pero sigue arriba. Y ojo que acá tenemos la cantidad de candidaturas que tenemos, y ojo que Kaiser sigue subiendo. No es que a mí me guste, por favor, pero sigue subiendo. Y Kast, que lo daban por estancado, eh, también se está empezando a posicionar. O sea, la derecha a lo menos tiene tres candidaturas importantes, significativas. Ahora, yo lo que creo, Omar, amigas y amigos que nos escuchan, es que todo esto, para mi gusto, no tiene ni un sentido, pero ni uno, si queremos realmente disputar el gobierno y el parlamento, si empezamos a poner la carreta delante de los bueyes. ¿Y qué es lo que es poner la carreta delante de los bueyes? Creer que esta cuestión la ganamos mirando para atrás, como algunos pensaron que ganábamos los plebiscitos, o como algunos pensaron en nuestro sector que ganábamos las municipales, las de gobernaciones, y no fue así, no ganamos mirando para atrás. Aquí hay la necesidad de hacer un esfuerzo muy grande por conectar con una ciudadanía, particularmente por esa ciudadanía que podrían llegar a ser 6 millones de personas que votaron por voto obligatorio ahora, porque si no, no votaban, pero también en las personas en las personas que no, que votaban por voto voluntario también se da esta expresión que el PNUD particularmente y otros estudios, pero especialmente el PNUD desde los 90 que vienen analizando con mucha profundidad y con mucha certeza, que es la volatilidad del voto. No sacamos nada con empezar a calificar o descalificar, porque yo creo que por ahí no va. Por ahí no va la cosa. O sea, aquí hay ciudadanía, insisto, estamos hablando de más de 6 millones de personas y tal vez podría llegar a ser más. Estamos hablando de personas que, que tienen un comportamiento electoral muy dinámico. O sea, pueden votar por candidaturas independientes, pueden votar por candidaturas de derecha, pueden votar por candidaturas de izquierda, pueden votar, lo hacía, de hecho, muchas de esas personas no votaban, tienen una distancia muy grande con los partidos políticos, tienen una distancia muy grande con el Parlamento, con la institucionalidad política, y no viven bien. Ojo, que aquí no se trata nada de conseguirle disparando al mensajero, porque no es que uno quiera decir con esto que no se ha hecho nada. Por favor, esa es otra caricatura. Terminemos con dispararle al mensajero, esa es otra caricatura. Lo que pasa es que esta ciudadanía que describo, que son estos millones de personas y tal vez mucho más, sienten que no la pasan bien respecto a temas de salud, de vivienda, de salario, de pensiones, qué decir seguridad, porque es cierto que bajo los gobiernos de derecha no se hizo casi nada para enfrentar estos fenómenos, y en este gobierno se han hecho muchas cosas. Sin embargo, el saldo es que esta ciudadanía sigue atemorizada, sigue con mucho miedo, porque es real lo que hace el narcotráfico y el crimen organizado en Chile, pues no es ficción. Otra cosa distinta, lo hemos dicho otras veces, la espectacularización que hacen los medios hegemónicos respecto a estas cosas, entre otras cosas de no establecer las causas del crimen organizado y el narcotráfico. Pero que existe todo eso, que genera un clima de inseguridad social muy alto, evidentemente que hay. Esos son los temas que esta ciudadanía siente que decir el endeudamiento, amiga y amigo Omar, el endeudamiento. Este es un sistema, Chile es un sistema económico financiero donde el endeudamiento es una cuestión muy brutal, muy angustiante. Las hipotecas. Entonces, evidentemente que de qué se nutre la derecha para golpear y para crecer. Se nutre para golpear y para crecer de indicar como responsable a nuestro gobierno, a este gobierno, a los partidos que somos parte de este gobierno, y no se hacen responsables de nada, porque además tienen la complicidad de toda la hegemonía mediática,
que es una complicidad que los blinda, que los blanquea, y van para adelante con eventuales propuestas de resoluciones que la verdad que no por ningún lado. Entonces, ahí hay unas conexiones que yo creo que, por eso digo, el problema no es poner la carreta delante de los bueyes, porque las candidaturas parlamentarias yo espero, supongo y creo que de nuestro sector van a tener que ir a la pelea para ser creíbles en este contexto, porque si no, de nuevo vamos a tener un parlamento que no va a ser mayoría y que no vamos, y vamos a volver con esto que nos pasó ahora. O sea, como no tenemos mayoría, nos quedamos sin mayoría, entonces tenemos que buscar acuerdos, perdone la expresión, las pelotas, porque los acuerdos al final en muchas cosas no se dieron, o se dieron a medias, en algunas cosas sí se lograron, un país bastante desmovilizado, sin movimientos sociales fuertes. Yo creo que eso es lo que es el gran desafío. En ese contexto, fíjate, ¿cómo ponemos de acuerdo a todas las alternativas que están cursando? Yo creo que el Partido Comunista ahí tiene un papel que jugar con altísima responsabilidad política y social, porque creo que el partido puede aportar a esta construcción de unidad sobre la base de plataforma programática de gobierno con estas perspectivas, y tratar de despejar lo que no es importante a lo que es importante. Yo creo que las personas, por cierto, alguien podría decir, bueno, pero la ciudadanía vota por personas. Sí, pero amigo, la ciudadanía votó por ideas en el plebiscito de rechazo. Y más del 60% votó rechazo. Un proyecto que no era malo, pero que, bueno, quedó en evidencia que se pasó tres pueblos en algunas cosas, en otras no fue creíble, los medios hegemónicos de la derecha se nos vinieron encima, los factores identitarios pasaron por arriba de las demandas, mucha gente creía que le iban a quitar la segunda casa, y por otro lado hay gente que decía, ¿cómo? Pero si no puedes tener una segunda casa. O sea, nos enredaron, no tuvimos la capacidad, hay que asumirlo autocríticamente, y perdón, nos sacaron la mugre, pues. La derecha se fondió en el primer plebiscito. Tuvo la astucia y la inteligencia de fondearse. Inventaron un comando de sociedad civil. Y los medios hegemónicos le hicieron el trabajo todos los días, todas las mañanas, todas las tardes. Pero ojo que prácticamente esa misma gente votó en contra en el segundo plebiscito, en contra de una propuesta constitucional derechista que buscaba constitucionalizar la AFP, constitucional la ISAPRE, quitarle recursos a los municipios, dejar a las mujeres todavía más desamparadas de lo que están, porque siguen estando desamparadas en temas de abuso, en temas de violación, en temas de salario, siguen estando desamparadas. ¿Algo se ha avanzado? Sí, pero... Entonces, digo esto porque creo, Omar, que ahí hay que poner la centralidad. Oye, Juan Y creo Andrés, y que es eso, un gran desafío. disculpa, y eso en un contexto también donde hoy día los cambios constitucionales, de una u otra forma, hay sectores, no solamente dentro del mundo de la derecha, que consideran que el Congreso es un buen espacio para hacer transformaciones y en donde, por cierto, están dadas también las condiciones para eso. Por tanto, si tú tienes un gobierno que tiene además mayoría en el Congreso, bueno, esas transformaciones se van a hacer para el sector donde esté, ¿no? Que haya la voluntad de hacerla. Eh, Exactamente. Ahora, lo que ocurre, Omar, es que yo creo que aquí hay temas más de fondo, ¿ah? O sea, yo creo que cuando surgió en el gobierno de la nueva mayoría, venía de antes, pero el gobierno de la nueva mayoría lo toma como programa de gobierno, la necesidad de un cambio a la constitución. Ujú. Y ahí se hicieron cabildos, y no pocos. Y se activó una parte importante de la sociedad civil. Incluso esta gente de derecha se metió, porque se dieron cuenta que si no se quedaban fuera. Lo mismo ocurrió para el 2011 con el tema de la lucha por la gratuidad de la educación. Si no hay 2011, no hay gratuidad a la educación, porque la gracia que tuvo el programa de gobierno de la nueva mayoría es que tomó esa demanda multitudinaria que venía de la calle. ¿Y qué decir del estallido? El estallido te puso todos estos temas, te puso el tema de la constitución, te puso el tema de las pensiones, te puso el tema de la ausencia de trabajo estable, te puso el tema del abuso a las mujeres y a las niñas y a los adolescentes, te puso el tema de la violencia represiva y criminal de los grupos organizados del narcotráfico. Si no es casualidad que a las plazas llegaban personas que tenían una sintonía con esto,
y otros que no podían llegar porque nadie los pescaba. Si tampoco es que anduvieran a la SICA. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la élite sistémica, del pacto transicional? Pacto transicional de los 90 en adelante, eso estoy hablando, ¿no? De gobiernos que además se definieron así, pacto transicional. O sea, pacto transicional era la derecha con la concertación, porque el Partido Comunista ni siquiera estaba en el Parlamento y el Frente Amplio no existía. Y empezó a abrirse camino desde una tenacidad muy grande, y yo quiero recordar en estas horas a la tremenda, gigante, amorosa, pasionaria, tremenda, Gladys Marín, que además tuvo corajes de todo tipo. O sea, en el momento en que aquí, en los 90 haber ido a Libia, esta élite ya embriagada con la idea del fin de la historia, embriagada con la idea de que la política de los consensos, embriagada con este tema de la aldea global, del imperialismo yanqui, ya poco menos que se reían de Gladys y de nosotros sobre estos temas. Bueno, en Libia, amigos y amigos, cuando Gladys fue, ahí se encontró con Lula, que todavía no era ni siquiera candidato presidencial. Era un luchador que venía de las luchas sindicales contra las dictaduras, porque Lula es un obrero metalúrgico, ese es su origen. Ahí se encontró con Evo Morales, que tampoco era el luchador de los campos cocaleros de Bolivia, todavía no era ni siquiera candidato, estaban construyendo un movimiento popular. Ahí se encontró Gladys, en Libia, en Trípoli. La acompañé, tuve el honor junto a otros compañeros de acompañarla, de estar con ella. Ahí se encontró con Lula, ahí se encontró con Evo. Ahí se encontró con líderes africanos que son la continuidad de lo que hoy día se construye como la comunidad de países africanos que está girando hacia Rusia y hacia China y está expulsando los ejércitos colonialistas de Francia, de Gran Bretaña y de otros países que todavía están instalados en África. ¿Qué decir de Yanquilandia? Ahí se encontró con figuras como el comandante Chávez, se encontró con un líder africano que acompañó en la resistencia y en la lucha en África al comandante Che Guevara. Y Gladys, cuando vuelve de ese viaje, finales de los 90, comienzo del 2000, dice varias cosas, pero tira la frase, porque ella era de consigna: la ola viene de vuelta. Y venía de vuelta, venía de vuelta. La Gladys puso en su comando presidencial, del cual tuve el honor de ser su coordinador nacional, junto con otras compañeras y compañeros, Tomás Mulián, Mario Rivas, Manuel Hernández. eh, Ahí puso a Pedro Lemebel en la primera línea. Y puso a escritores, y puso a compañeras y compañeros que venían de la diversidad en momentos en que no estaba lo que hay hoy. No está ni de cerca. Puso el tema de la nueva constitución, su programa de gobierno. ¿Por qué comento esto, Omar? Porque creo que el punto de referencia en un sentido de proceso, de trayectoria, a propósito de Gladia, a propósito de todo eso, a propósito de lo que está pasando en el continente, a propósito de lo que está pasando, y lo vamos a comentar, seguramente lo vamos a comentar después, lo que está pasando en Europa. Ahora Sí, ocurre que Europa es la Santa Víspera. No, no voy a decir porque no quiero ofender a la iglesia y a las religiones. No sé, pero es la Inmaculada Europa. El eurocentrismo ahora no sé, no sé, la cuna de la democracia, de la defensa de la civilización occidental, una cosa impresionante. sí, Ocurre que le están dando miles de millones de euros a un terrorista como es Zelensky, que quiere seguir la guerra. Y la OTAN y el eurocentrismo quieren seguir la guerra. Se están oponiendo a caminos de diálogo y caminos de paz. Entonces, yo creo, Omar, que toda esta dialéctica de la historia que estamos viviendo en estos días, en esta hora, con esta intensidad, el descrito de nuestro país, yo creo que empuja a que particularmente el Partido Comunista haga todos los esfuerzos por jugar el rol que tiene que jugar en estos momentos. A nosotros nos acompaña el hecho de que siempre hemos hecho esfuerzo por la unidad, pero nunca ha sido la unidad por la unidad, ni tampoco separados del pueblo. Nosotros no somos los que andamos descalificando el octubrismo.
¿ah? Los polos, los extremismos, no andamos en eso. Porque si a mí alguien me dice que octubrismo o cosas por el estilo son reconocer que en Chile existen problemas serios de salud, problemas serios de vivienda, hay más de 1000 campamentos. Ahora se produjo una situación en Viña, el otro día se produjo una situación en San Antonio y se ha ido buscando una solución. Porque la derecha lo que pide poco menos es que saquen a la gente a palo, güey. Eso es lo que pide la derecha, a palo, güey. Oye, ocurre que hay gente que incluso te dice, sí, pero son campamentos, pero aquí y acá. Bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Que volvamos a las callampas? ¿A los conventillos? O sea, ahí vamos a reconocer que hay un problema crítico de vivienda en Chile. En el caso de salud, vuelve a salir la cifra. El Colegio de Médicos lo ha dicho varias veces. Las listas de espera son un tema dramático para Chile, dramático. Listas de espera. Los salarios. Porque, por favor, si alguien a mí me dice que los salarios en Chile alcanzan para la pervivencia, no sé en qué mundo vive, porque ahí entra el endeudamiento, pues, y ahí entran las carencias. Entonces, hay cosas que tenemos que asumir y que yo creo, Omar, que el gran desafío para estas horas, para estos días que vienen, es lograr una plataforma común de gobierno con estas características, con el protagonismo de organizaciones sociales y trabajar fuerte y duro para que la ciudadanía nos crea, porque no va a ser simple. No va a ser simple que nos crean. Pero si por algo crece la derecha, pues. Por algo en Argentina, de 10 obreros, 8 votaron por Milei. Y no sacamos nada con empezar a desprestigiar o descalificar a la gente. No sacamos nada. Lenin decía, el revolucionario o el que cree que es revolucionario y que empieza a desprestigiar a las masas o empieza a desprestigiar o empieza a aislarse de la masa, mejor que se vaya para su casa. Tal cual. Mejor que se vaya para su casa. Que no se meta. Porque no va a servir de nada, porque se va a pelear con la gente, se va a enojar con la gente lo va a rechazar. Va a ser un Y Harris, va a ser un Harris cualquiera. el tipo lo rechazaron por fome. Y el tipo lo rechazaron por fome y el tipo es un agitador en contra no solo del gobierno del presidente Maduro, Sí, sino que es un gallo, un agitador que está instalado en Estados Unidos, que es parte de una red, es un agitador en contra de todos los gobiernos emancipadores, con los gobiernos progresistas, es un agentón que está ujú, instalado en Estados Unidos, ojo, y allá la pasa muy bien, y allá lo aplauden, y allá parece que le dan sus recursos, y el tipo se atrevió, y por eso es que reaccionó como reaccionó, porque el tipo ya venía con una mochila pesada, entre otras, haber descalificado ni más ni menos que a Salvador Allende, ni exacto. más ni menos. Entonces creo, Omar, que por ahí van los desafíos que tenemos en estas horas. El Partido Comunista tiene posibilidades reales de levantar una candidatura presidencial. La tiene. Tiene nombres importantes y significativos. Y lo vamos a decidir en los próximos días. Y lo vamos a decidir. Oye, Eventualmente no podemos descartar, ojo, no podemos descartar trabajo con diálogo, con interacción, con distintas candidaturas que están en curso. Ojo, pero conversar o dialogar no significa apoyar. Por favor, lo digo claramente. Lo digo claramente. Esa decisión la va a tomar el Comité Central del Partido Comunista en su conjunto. No la va a tomar una persona, ni la va a tomar el diálogo la tercera, ni el ex antes que nos hacen, que nos muestra como que tenemos la típica división entre los jóvenes y los viejos, entre los de aquí y los de acá, los que están por Daniel o por Janet, los que están por Bachelet o por no sé quién, y lo único que están buscando es tratar de mostrar un partido comunista que no se preocupa de las cuestiones sustantivas, sino que de la politiquería. Y de paso, encuentro el colmo lo que ha ocurrido con lo que hicieron el Ministerio Público a través de Fiscalía involucró a la PDI, lo que hicieron con Carol Carlos, Cariola. sí, Y no porque sea, perdona, es la presidenta de la Cámara de Diputados, por favor. Pero es peor, porque no, aunque no fuera ella, aunque no hubiera sido nunca presidenta de la Cámara de Diputados, eso no se hace con una mujer, con una guagua, con un padre, con una familia, esté donde esté. Eso no, eso no.
Eso es violar una dignidad mínima de una familia. Fue el momento en que estaba su guaguita recién nacida, francamente, y ahora el señor Ángel Valencia sale defendiendo la medida, sale defendiéndola. Entonces uno dice, y el Partido Comunista y la propia Carol Cariola ha sacado una declaración, el Partido Comunista también, y no hay nada que diga que nosotros estamos obstaculizando ningún proceso de ninguna naturaleza. ¿Qué duda cabe que hay persecución político-judicial en contra de Daniel Jadwe? Pero ¿qué duda cabe? Y sin embargo, Daniel Jadwe ha colaborado con todo, absolutamente con todo. Tengo entendido que a él no le han ido a sacar el celular. Y ya no se lo sacaron, ya porque ya a esta altura sería como... Entonces, yo siento, Omar, que ese es el tipo de cosas que hay que enfrentar, porque ¿qué es lo que te dice la derecha? La derecha lo que dice, bueno, esto que pasa con Carol Cariola ya tiene poco menos que ya tiene que renunciar porque está afectando a la Cámara de Diputados y qué sé yo. Entonces empiezan a haber consecuencias políticas de hechos de esta dimensión, como lo ha habido con el caso de Daniel Jadwe, Bueno, como lo ha habido con el caso del asesinato terrible del oficial Ojeda, como lo ha habido con Julia Chuñil, que todavía la tenemos desaparecida, y ahí sí que no hay urgencia, po. ninguna. Ahí sí que no hay urgencia. Entonces, estos son los descontentos transversales, porque, ojo, si usted le pregunta a una persona que votó por el rechazo y que votó por el en contra, si Julia Chuñil debería aparecer con vida, le va a decir sí, le va a decir sí. Si usted le pregunta a una persona que votó por el rechazo y que votó por el en contra, si quiere que se constitucionalice la AFP, le va a decir no, no más AFP. Y también le va a decir que hayan pensiones dignas. Y también le va a decir no queremos más listas de espera, porque hay gente que se está muriendo esperando. Y lo mismo con los salarios, lo mismo con la educación. Entonces, si a mí la respuesta de eso es no, es que hemos avanzado, si nadie está diciendo que no hemos avanzado, es que ampararse en eso como un acto totalitario para negar que existe la necesidad de levantar una alternativa de gobierno con plataforma, en primer lugar, adelante, con una candidatura presidencial, una persona que exprese aquello, con la fuerza, ahí sí que la unidad te pesa. Ahí sí que la unidad no es por la unidad. Y ojalá que, lo decía el presidente de mi partido, Lautaro Carmona, hace una hora atrás, ojalá que tengamos la generosidad, todas y todos, de entender que estamos en este momento crucial, porque así vamos a derrotar a la derecha, no de otra manera. Yo vuelvo a Argentina, esto lo decía el gran presidente de México, el gran estadista de México, López Obrador, cuando comentó por qué había sido electo Milei. Dice, porque ocurre que el pueblo, los humildes, los pobres, a la derecha no le exigen que sea coherente respecto de las demandas sociales porque saben que son lo que son, están vinculados a las financieras, les gusta el negocio, el billete fácil, la explotación de la ciudadanía, eso es lo que hacen. Pero a los gobiernos progresistas o los gobiernos que se autodefinen como de izquierda, sí le exigen y cuando no cumplen, es muy jodido lo que pasa y es lo que pasó en Argentina, porque en Argentina han vivido el corralito, han vivido pobreza, han vivido hambruna, vivieron el gobierno de Menem, vivieron el de la Rúa, después viene Kirchner y la gente, viene Fernández y la gente, y ahí viene el otro Fernández y ahí ya quedó la crema, entre medio Macri, y ahí ya quedó la crema y ya aparece este caballero, esta Sí. locura, porque es una locura, y yo con esto, o sea, a ver, es todavía más legítimo lo que está ocurriendo en Argentina con ese pueblo que se está levantando, que está saliendo a las calles, que está resistiendo, pero ellos tienen la necesidad de que el otro mundo, el mundo que votó por Milei, que en una parte le sigue creyendo a Milei, le sigue creyendo a Milei, está esperando que haya soluciones a lo que no hubo antes, se convenza de que este personaje es un loco, y no solamente es un loco porque trata de idiota a las personas, porque tú sabes, ahora salió con la cuestión de que aquí los idiotas, los no sé cuántos, los imbéciles, Sí, sí, una lógica de insulto que es muy... es impresionante, pero es que también está el tema
en Argentina del poder adquisitivo, porque la gente vive Sí, de comer, vive de pensiones. Entonces, por favor, si desde la izquierda y del mundo progresista empezamos a relativizar lo que significa la materialidad de la vida humana, estamos jodidos, estamos jodidos. Yo creo que ahí ese es el gran desafío y yo creo que lo podemos ganar. Lo dejó en evidencia él en contra, sí, lo dejó en evidencia. sí. Fíjate que a mí, mirándolo desde el punto de vista cultural, si uno analiza y uno observa, pensando que también es un público particularísimo, el de Viña del Mar, Sí, claro. eh, cuando uno ve y sigue las rutinas de humor, que en Viña siempre las rutinas de humor han sido humor político, por cierto, en general, de una u otra forma han sido humor Sí, político, sí, sí, claro, claro. y que marcan momentos también, ¿no es cierto? Van definiendo qué pueblo es el que existe. Y uno puede venir y establecer de que en realidad, primero, de qué es lo que la gente más se ríe. Segundo, de cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, donde existe algún tipo de, yo diría, de un espíritu revanchista con la élite. Ese espíritu sigue presente, Sí, claro, está claro. ahí, está ahí. Incluso a veces los humoristas trabajaron ese tema con mucho cuidado, como lo hizo la Chiqui Aguayo. Tremendo trabajo el de ella. Porque cuando uno ve la rutina de ella, Sí, uno tiene que, los que conocemos de relato, los que sí. sabemos lo que significa la construcción. Oye, perdona Omar, solo paréntesis. Mira, yo estoy admirado por el trabajo que hacen ella y otros más que se presentaron, ¿eh? Porque detrás de eso hay mucho trabajo. Sí, Hay pues mucho trabajo. hay mucho sentido de recoger lo que está Es- ocurriendo y lo que claro, está ocurriendo en la pero calle, en el día a día. cuidado, lograr lo que se logra con frases cortas, con chistes cortos, no es como algunos creen que, no, es construcción de sentido. Bueno, pero, los que no logran eso es lo que le pasó al tipo venezolano. Claro, Y cuando Chica Aguayo, oye, lo de Chile, ¿cómo? El Chile, último, lo de Chile, Chile, sí, Chile, sí. oye, Es que hay que ver cómo ella lo hace para contarlo. y ahí, Cómo ella, ¿no es cierto? Cuál es sí, el hablante que ocupa? ¿A quién le está hablando? ¿Y cuál es el cuento que está contando? Bombo Fica muchas veces Y por qué lo hace en un cuento que lo está contando a los niños claro, o a su niña? lo decíamos el otro día, creo, Entonces, lo mismo entonces lo que hace eso con hay que, Alegría ya viene. ¿Te acuerdas que en un momento en el cuento claro, eso hay que medirlo los muy bien, papás, qué es lo que está diciendo. la gente Entonces, se reaccionó inmediatamente, claro, lo tenía a flor de piel, lo tenía claro. a flor de piel, porque eso ha marcado mucha generación en Chile y ahí se viene abajo en la práctica, en la realidad, este concepto absurdo de creer de que las generaciones se separan por construcción de realidad, de presente referencial, Ujú. y que el pasado, ahí está, pues, ahí está Mira, la verdad, y la ahí recojo certeza. una frase que me la dijo un amigo poeta, no lo voy a nombrar, Ya. porque no le va a gustar que lo nombre, pero Ah, sí viene y me dice, mira, ¿sabes qué? La posibilidad del triunfo está exactamente en ese sustrato social. sí, pues, los La 6 millones, posibilidad del triunfo no está en la división de los sectores de la derecha. Es, es exacto, porque en ese espíritu absolutamente. sigue estando ahí y lo que hay que hacer es establecer las relaciones, las conexiones necesarias con ese mundo, con esa Es así, ciudadanía, con ese totalmente. pueblo. Eh, Bueno, Bobo Fica lo ha hecho de una ujú, manera genial. sí, Eh, sí, Miriam Hernández invitó también, a tocar al maestro Valentín. Todo claro, Chile sabe quién es el maestro Valentín, lo que piensa, lo que exactamente, siente. Entonces, no es que exactamente, estén las puertas cerradas, no están exactamente. cerradas. Exactamente, entonces, fíjate, Juan Andrés, que, bueno, les recuerdo que estamos analizando la semana política, Y que son las eh, que son las 22:31. 22:31, que son bienvenidos siempre los comentarios, que Sí, son bienvenidos, ¿no es cierto?, el suscribirse al canal, el compartirlo.
Eso es parte, ¿no es cierto?, de un esfuerzo común, de quienes son aquí los panelistas, pero también de ustedes, que en el fondo también nos están entregando, ¿no es cierto?, información importante, información necesaria, eh, de uno u otro modo, y de diversas maneras en realidad, y uno lo agradece. Juan Andrés, fíjate que a nivel internacional, bueno, tú esbozaste algunos elementos, ¿no? Sí, me Yo adelanté. diría, yo diría que hay dos cosas que están en el centro. Hay un articulito por ahí que ustedes pueden buscar, lo que se llama el quiebre mediático. Por favor, yo lo recomiendo. Es buenísimo. Busquen ese artículo como Marcid, el quiebre mediático. Es Bueno, muy ahí, bueno. Ayuda. ahí hay una posición en relación con eso. Está en Rebelión, ¿no? En el portal Sí, Rebelión. está en Rebelión y en algunos otros medios, pero Rebelión.org. en Rebelión lo pueden encontrar perfectamente. Sí. Fíjense que a mí me parece que lo que ocurre en esta reunión que se produce entre la comitiva, ¿no es cierto?, del presidente de facto, hoy Zelensky, y Trump, presidente Trump, en Estados Unidos, por cierto, en su casa, nada menos que en la Casa Blanca, y en donde el diálogo es áspero, donde la situación es bien compleja y no termina bien. Pero ¿por qué no termina bien? Porque ahí hay varias interpretaciones, varias formas de entender lo que ocurrió ahí. Algunos van a decir, no, es que esto fue una pelea, otros van a decir que es una escenificación, y otros van a ir a la profundidad de lo que hay ahí y en decir, ¿no es cierto?, de que Zelensky cuando va, no va él solo. ¿Quién está detrás de Zelensky? Está BlackRock, está Bloomberg, está la banca Rothschild, está Soros. Esos son los que están detrás. Y en nombre de países, Inglaterra, Francia, Alemania. Eso es lo que está ahí. Y en el fondo lo que Zelensky fue a decir es que con ese acuerdo de paz no está de acuerdo y que no está dispuesto a firmar un documento con Estados Unidos en relación con eso. Pero además hace otra cosa después, días después. Viene y propone un acuerdo de paz, que es el acuerdo de paz, ¿no es cierto?, sugerido nuevamente por nuestros amigos británicos, siempre muy generosos, siempre muy buenas personas, ¿cierto?, con nuestros amigos franceses. ¿Y qué es lo que propone? ¿Qué es lo que propone Zelensky? Viene y dice, ¿no es cierto?, una tregua de cielo y una tregua de mar. O sea, está diciendo, mire, ¿sabe qué? Como no tenemos fuerza aérea, como no tenemos capacidad marítima y tampoco capacidad misilística desde el momento en que Estados Unidos empiece, ¿no es cierto?, a reducir todo este apoyo, entonces, bueno, peleemos de otra manera. Eso es lo que está diciendo. Y esa es la propuesta, como si la Federación Rusa fueran los estúpidos más grandes de la Tierra, como si realmente hubieran nacido hace 3 meses y aceptaran una condición de ese estilo. Fíjate que a mí lo que me preocupa, y yo lo digo en este artículo, me preocupa este acuerdo mediático. Me preocupa cómo se produce un ocultamiento de las situaciones y de los datos de realidad. Y me preocupa y a veces incluso me duele con algunos personajes con los que uno, mira, yo pocas veces lo he dicho, ¿ah? Fíjate que conmigo Villegas tuvo un gesto muy bonito, Fernando. Cuando recién yo estaba empezando a escribir en medio, y él me comentó en un programa de esos que de lo de, que era en ese momento de Chilevisión, comentó un artículo mío y lo discutió ahí. Y eso me ayudó mucho, de muchas maneras. Primero me Súper. motivó. Lógico, claro. Y luego me puso en el tapete y lo que, bueno, lo que eso significa para una persona que está empezando a escribir. En ese ámbito, yo en el ámbito de la poesía, en otras cosas estaba, pero en el ámbito de la construcción de lo político, estaba iniciando las armas. Y yo se lo agradezco eso.
pero por eso también no me atrevo a ser tremendamente duro con él, pero sí creo de que su visión está tremendamente sesgada. Sí creo que está construyendo la realidad desde un solo punto de vista. Es como cuando tú vienes y lees el parte, ¿no es cierto?, el parte de guerra de Ucrania, y tú construyes la realidad de ahí. Y eso mismo lo hacen otros. Y lo estableces como una verdad, además. Y yo creo que ahí hay un límite que es muy complejo en los medios de comunicación en Chile, en los comentaristas y en los analistas. Creo que ese es un elemento, pero a eso tiene que ver con un consenso anterior. Y eso es un tema a reflexionar y a reflexionar desde el punto de vista de lo político y a reflexionar también dentro del mundo del punto de vista de la izquierda, de en el fondo lo que tenemos enfrente, que aquí no se trata solamente de establecer, ¿no es cierto?, una disputa desde el punto de vista comunicacional, sino que también desde el punto de vista ideológico y de lo que se está pensando y cuáles son los acuerdos necesarios, porque ahí no está Chile en el fondo, en el centro. Ahí lo que hay es una repetición nomás, mediática. Juan Andrés. Sí, Omar, mira, a ver, hechos concretos. Yo creo que la entrega de los Oscars, varios, particularmente los que ganaron el documental sobre Gaza, eh, plantearon verdad absoluta. Eh, lo que está ocurriendo en Gaza y lo que está ocurriendo en esa zona eh, es responsabilidad directa del imperialismo norteamericano y de la OTAN, del eurocentrismo, y obviamente de Israel. Y siguen matando seres humanos y niñas y niños. En la última hora mueren bebés, guaguas, guaguitas, de hambre, de frío, porque de nuevo el imperialismo norteamericano y la OTAN y el eurocentrismo y Israel niegan y bloquean que entren los alimentos que están enviando por vía Naciones Unidas, pero también China, que ha hecho llegar por vía aérea, y Rusia, que hace llegar por vía aérea, en fin, lo están bloqueando. De aquí, de Chile, en Chile, en los hegemones, de esto no se habla nada. Ese drama no existe. Supongo yo que como les entró el tema por el lado de los Oscars, a lo mejor ahí abrieron un poco la vitrina hegemona, pero lo hacen por eso, no por otra cosa. O sea, simplemente no existen, salvo en las redes donde sí hay mucha información. Y donde hay también en RT, en Russia Today, en donde hay en Sputnik, incluso la BBC de Londres, incluso Deutsche Welle también. Hay información de esta dramática y trágica realidad que siguen cursando. ¿Qué es lo que hay ahí? Un genocidio terrible. ¿Qué es lo que están buscando? Que desaparezca Palestina. ¿Para qué? Para lo que ha dicho Trump y lo que ha dicho la OTAN y lo que ha dicho Israel. Se instale allí un puerto, se instale ahí un territorio donde no exista el Estado palestino, porque si existiera por el derecho internacional no podrían hacer lo que están haciendo hace ya desde el comienzo de la situación del plan de genocidio. ¿Y cuál es el objetivo de ahí? Instalar puertos, a tomar el control del gas, tomar el control de otros centros energéticos, tomar el control de zonas geopolíticas y darle duro a Irán, darle duro a Irak, darle duro en el Cuerno de África a los países como Yemen y la mayoría de los países africanos que se están resintiendo todo esto. Eso es lo que está cursando. ¿Es nuevo? No es tan nuevo. ¿Lo hacía Biden? Sí. ¿Lo hacía Obama? También, y peor incluso. Y peor, y peor. Eh, Oye, Entonces, Juan, entonces, entonces perdona, entonces Omar, sí, sí, Juan Andrés, sabes que incluso eso es tan grave lo que hace Netanyahu, porque lo hace en el inicio del Ramadán. sí, claro, pero es que Negar yo creo el que agua, sí, negar pero es los que alimentos. porque están buscando el exterminio. Exactamente. El punto es que esa es la situación. Ahora, qué es lo que, y ahí en esa zona, bueno, Siria, ¿qué decir? Siria, yo no sé si hay alguien que pueda defender a estas alturas la acción imperialista de la OTAN, la instalación de este terrorismo de Al-Qaeda y de ISIS en Siria, justificando que antes había una dictadura, cuando lo que está pasando en Siria son crímenes todos los días de lesa humanidad en las calles, mujeres, niños, minorías religiosas y no tan minorías. ¿Sí? Exterminio, eso es lo que está cursando.
exterminio. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? No ahora, estamos hablando del acuerdo de Minsk de los ¿sí? 2014. ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? Que volvemos, que Norteamérica, que el imperialismo norteamericano, que la OTAN, el eurocentrismo de la OTAN, los grandes demócratas civilizatorios, no sé de dónde salieron, pero eso es lo que quieren mostrar, quieren ser, quieren buscando la intervención directa por vía Ucrania, pero por otros países también, para irse sobre la Federación Rusa. ¿Sí? ¿Sí? Y buscando las energías, buscando el gas, de nuevo, buscando minerales, buscando la hegemonía militar completa. Y ocurre que eso lo habían logrado en otras circunstancias, pero lo que pasó ahora fue que la Federación Rusa reacciona, se arma una guerra y la guerra la ha ido ganando. ¿Sí? La ha ido ganando, En concreto es eso. la ha ido ganando, no la ha ido perdiendo. Y ocurre que Estados Unidos no tiene más recursos, no tiene más recursos el imperialismo yanqui para llevar los planes que había inicialmente planteado Obama, planteado Biden, los demócratas norteamericanos, ojo, ¿Sí? Francia, Italia, Inglaterra, lo mismo. Ojo, ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y hoy día existen otros bloques, otras potencias. sí, Estos aranceles que está instalando Trump se los está devolviendo México, se los está devolviendo China. Probablemente si esto sigue va a devolvérselos Rusia y se los va a devolver los países del BRIC que se reúnen en poco tiempo más, si no me equivoco, en Brasil. Ahí va a participar Bolivia y Cuba, que son parte de los BRICS. Lamentablemente Chile todavía no nos metemos con esta tontera, perdonen la expresión, con esta tontera de que no sé qué la aldea global, que no sé qué cosa, si eso ya no es el planeta, eso ya no existe. El imperialismo yanqui desata guerras porque no tiene otra alternativa y las para también porque no tiene otra alternativa. No es que deje de ser imperialista. Si aquí lo que logró establecer la mesa de conversación entre Rusia y Estados Unidos fue que Estados Unidos no está en condiciones de seguir esa guerra. Tampoco está en condiciones de seguir subvencionando militarmente y financieramente a Europa. Tampoco, no está en condiciones. ¿sí? ¿Y por qué? Eso, ¿Y porque para qué estamos con cosas si la ruta de la seda ya llegó a Europa y ya entró a Europa? Entonces, eso los gobiernos europeos no lo dicen, porque si están así calladitos, calladitos, no dicen eso. No les conviene. Y Trump lo que quiere es destruir su incidencia en los mercados mundiales, no solamente hacia Pacífico. Entonces, esa es para mi gusto, la explicación real, porque es real. Lo demás son elucubraciones un tantito esquizofrénicas del punto de vista social, no lo digo desde el punto de vista patológico, sino que desde el punto de vista social. Apelo al concepto de Eric Fromm a propósito de las patologías sociales, cuando hace un análisis, lo que habla del psicoanálisis de la sociedad contemporánea, psicoanálisis del capitalismo salvaje, en realidad. Alcanzó a hacer ese tremendo aporte. Digo porque si no, no se explica, o sea, poner los términos de referencia de lo que está ocurriendo entre esta santa pacifista, no pacifista, sino que justificador, acaban de anunciar, no sé si van a llegar a puerto final, pero acaban de anunciar Gran Bretaña, Francia y España, ojo, España, el gobierno de España entregarle no sé cuántos miles de millones de euros a Ucrania para que siga con la guerra, para que siga con la guerra. E incluso han dicho que van a aportarle aviones, si ya lo están haciendo, pero aportarle más aviones, más soldados, más mercenarios, para seguir con la guerra. Cuando, a propósito de este cuadro que estábamos nombrando antes, lo que se está abriendo camino como posibilidad es que haya diálogo y se termine la guerra. Entonces, yo francamente digo, Omar, pucha, que hay que tener cara dura para defender una guerra como la que está defendiendo y está impulsando y está patrocinando los gobiernos de
socialdemócrata o no, mira, no creo que no tienen nada que ver con la socialdemocracia histórica, no tienen nada que ver, pero nada que ver, nada que ver. Se dicen socialdemócratas, son proimperiales, son del capitalismo salvaje, es Son, la pa- aldea global, en fin, esos son en realidad. Y son, creo que el militarismo eurocentrista hoy día es un peligro para la humanidad, igual como el peligro para la humanidad del imperialismo yanqui. Son un peligro para la humanidad, para toda la humanidad, no solamente para lo que está ocurriendo en Ucrania, sino que también en África y también en nuestra región, porque ojo, en nuestra región, y no es que no tengan nada que ver, están metidos, y en Chile están metidos. La reacción de Enel, una transnacional del Estado italiano, que controla buena parte del sistema eléctrico chileno, ujú, no se hace cargo ni por casualidad del despelote que quedó hace unos días atrás, ni por casualidad. sí, Y es una transnacional y ya hace un tiempo atrás, cuando el ministro Pardo y el gobierno y el ministerio el año pasado tomaron algunas chuta y no hubieron algunos defensores y defensores criollos, po, que en aras, entre comillas, de la democracia, entre comillas, salieron a defender los intereses de la transnacional en él. Po. Entonces, yo lo que creo es que esto se está sacudiendo por todos lados y en ese contexto es bien desafiante que la política exterior chilena, lo decíamos en el programa anterior, eh, se mueva rápido, sí, se mueva rápido. El puerto de Chancay, lo hemos dicho no sé cuántas veces, los bioceánicos, lo hemos dicho no sé cuántas veces, el Asia-Pacífico, China, la disputa del Estrecho de Magallanes, y ya aquí vemos que este loco que está al lado ya empezó a mostrar las garras y las sigue mostrando, y la Antártida también, y sus aliados son el gobierno de Trump y son los europeos. sí, ¿Y así es. nosotros dónde? Sobre la base de nuestros intereses de Estado, de patria chilena, ¿dónde los vamos a colocar? Ojo, ojo. Mira, Juan Andrés, frente a eso, eh, fíjate que vuelvo a la idea del Ramadán, ¿ah? Y a la Sí, idea de que fíjate que mañana, para los católicos particularmente, comienza Cuaresma, así es. que es la preparación para la Pascua. Sí, Oiga, obispo Chomalí, cardenal, sí, sí, hay que sacar la voz, pues cómo se va a esperar la Pascua sin decir nada sobre el tema de Gaza, no se va a decir nada de los pobres, de la gente que están sacando de los campamentos, hay que sacar la voz, hay sí, que estar ahí, porque si usted va a sacar la voz solamente, ¿no es cierto? Para algunos temas que tienen que ver con sábana, estamos complicados. Se lo digo cariñosamente, muy cariñosamente, tan complicado. Fíjate, Juan Andrés, que en este mismo plano, yo creo que para el Estado chileno es muy importante las representaciones que hoy día están adquiriendo una importancia mayor. O sea, el desciego sería de una gran ceguera del Estado chileno no reconocer que hoy día tener una representación poderosa en Estados Unidos, en China y en la Federación Rusa es de vital importancia para Chile. absolutamente. O sea, no reconocer eso significa que yo no sé en qué territorio, no sé cómo están analizando, no. Me costaría mucho entender eso. Me costaría mucho, de verdad, entender eso. Omar, solo te digo, es que ¿sabes lo que pasa? De que aquí hay un tema transversal. Es un tema que tiene que ver con los intereses del Estado Nacional chileno. Sí, Hay que tener presente, a propósito de lo que recordábamos de Gladys, esa gigante que miró para adelante y que construía presente y que tenía el legado del pasado y lo miraba con tremenda pasión también, porque ujú, Gladys no era de las que rompían los espacios ni generacionales ni tampoco rompían los procesos estatuales de la construcción del movimiento popular. O sea, de hecho, ella, yo te diría, una de las cosas grandes era que rescataba la construcción del movimiento popular, el allendismo, sí, ¿no? Era muy fuerte, pero ¿por qué digo esa parte? Lo de Gladys y esta parte, porque ocurre de que hoy día el tema de la defensa del interés del Estado Nacional es muy transversal. Mira lo que está pasando con lo... Hay una reacción tardía. Ojo, no vamos a esperar que vayan a tomar las medidas concretas para ver el tema del cobre con respecto a los aranceles y ya está anunciando el tema
el tema, porque ¿sabes lo que pasa? Que el gran privado en este país es de un egoísmo. O sea, lo único que están preocupados es que si los aranceles o las medidas que tome Trump le van a afectar a sus exportaciones de cereza, de arándano, y punto, y chao. Y no le importa un carajo Chile. ¿sí? Y yo creo que nosotros no estamos negando a esos exportadores, al contrario, pero lo que estamos mirando, un país que, que va a ser y va a seguir siendo afectado directamente por esta política imperial, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tomar fuerte el concepto de una política de Estado en todos los planos, económica, internacional, en todos los planos. Yo, ¿por qué vuelvo a lo de Gladys? Porque ocurre de que este no es el primer intento de los yanquis para llegar, como lo están haciendo en Gaza, como lo han tratado de hacer con Rusia. Sí, pues, Es lo mismo, no es el primer esfuerzo que están haciendo, porque lo hicieron a comienzo de los 90 el ALCA, sí, pasar por arriba de los estados nacionales, terminar con las soberanías y entrar directo a controlar los sistemas energéticos en todos los planos. Y aquí en Chile, una parte a lo menos de la élite, eso lo encontraba fascinante. sí. Escribieron sobre eso, escribieron sobre eso. Lo encontraban fantástico. Bueno, eso es lo que yo diría que está en este momento de nuevo poniendo la contradicción fundamental respecto de temas de esta dimensión, donde obviamente se juega la calidad de una democracia. Sí. Fí- Obviamente. Fíjate que yo creo que aquí también hay que hacer hincapié en el tema del supremacismo, de cómo hay un discurso supremacista que está siendo avalado por esta élite, por los medios de comunicación, y cómo este discurso supremacista, que es muy antiguo, incluso podríamos decir lo que viene desde la conquista, instalado desde ahí, hay autores que trabajan ese tema, sería largo explicar eso, pero fíjate que si uno analiza a Mackinder, es una postura supremacista. La de Absolutamente. Brzezinski es supremacista. La de Wolfowitz, como estrategia, ¿no es cierto?, del imperio para Europa, es supremacismo. Lo que se piensa para el mundo árabe, lo que se piensa para América Latina, establecido desde la misma lógica norteamericana, ¿no es cierto?, con la doctrina Monroe. Si eso no es supremacismo, yo no sé qué es lo que es. O sea, si el destino manifiesto no es supremacismo, yo no sé qué es lo que es. Así es. Y entonces aceptar eso es complejo. Y eso, y esa rebeldía profunda es lo que también, ¿no es cierto?, el pueblo de Chile de una u otra forma lo está marcando. Y se lo va a cobrar a esta élite. Se lo va a cobrar. Tarde o temprano se lo va a cobrar. Y se lo va a cobrar de manera muy cara. Por cierto, Así es. Tenemos sí, hay un poemita ahí que tenía hace un tiempo que creo que amerita para este minuto y tiempo. para la lógica del programa. Silencio de sepulcro. Arrebatados por el silencio, como cuando la Virgen del Rosario, patrona de los realistas, fue cargada en procesión por las calles de Santiago, y el general Osorio recibía el abrazo monárquico de la Reconquista, desvelada en pluma afrancesada, con aire terrateniente, por un tal Blejana, quien escenificará la potifruncida corte mediática en el reino de los plutócratas, en la capitanía Mercachifle, en el oasis burlón, donde la Virgen del Rosario contiene sus lágrimas ante el silencio sepulcral de un pueblo impasible. Así para, nomás, para la reflexión, para la reflexión. así Gracias, nomás, gracias. así nomás. Buenísimo. Entonces, La poesía siempre ayuda, presente.
Sí, es parte de este Ayuda, complejo núcleo, ¿no? De esta matriz en la que estamos así es, construyendo. así es. Juan Andrés, bueno, que estés bien, Igualmente, buenas nos noches vemos. y Un nos abrazo, vemos amigas la y amigos, próxima nos semana. vemos. Chao, chao. Chao, chao.